Nuestro congreso número 14 de se titula Deleuze and Guattari Studies Conference and Camp, Controlism, Frontierism, Nomadism in the Global South. Bueno, en esta última sesión, esta primera mesa de la última sesión de este congreso, voy a presentar a Jorge Ibarra, que nos acompaña de Monterrey. Jorge es líder del cuerpo académico del CAEC y es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Nacional de Nuevo León. Y bueno, destacar que tiene su última publicación es Pensar con Deleuze. Así que invito a Jorge, por favor. Tiene 20 minutos. Bien, pues buenos días, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Entonces voy a pasar a leer este texto que estamos desarrollando mi compañero Sigifredo Esquivel Marín de la Universidad Autónoma de Zacatecas y un servidor. Y bueno, se titula El rostro médico y la pandemia, anotaciones para una ética en el siglo XXI, rostricidad. Bien, pues así como la peste azotó la Europa del siglo XIV, tenemos hoy día una pandemia de gran magnitud, ya no solo en Europa, sino en el planeta entero, donde todas las naciones se han visto afectadas de maneras diversas. Para ser precisos, el rodillo del virus del COVID ha tocado hasta el último rincón del planeta. ¿Sí me escuchan bien? Con un contagio que desborda las capacidades de la infraestructura médica y económica de la mayoría de las naciones. Al igual que en aquel entonces, buscamos culpables y precisamos una explicación que dé cuenta de si estamos ante una fuerza de la naturaleza o bien se trata, tal como se expresa en algunas voces religiosas, de un castigo divino. Las comparaciones tocan muy de cerca nuestra situación. La peste negra como inevitable destino de la humanidad caída, castigo divino en el presente, la pandemia como freno a la actividad depredadora del ser humano sobre la Tierra, situación que es causada por nuestro exceso de confianza en la tecnología y la explotación sin fin de los recursos de la Tierra. En el siglo XIV son pocas las voces de la secularidad que se escuchan, son apenas murmullos de una ciencia médica naciente. En nuestro tiempo tenemos una ciencia edificada en siglos de estudio y combate contra el dogmatismo que nos ofrece esperanzas para salvar vidas. La ciencia del siglo XXI, aunque nos parezca más sólida y resuelta que en otros tiempos, muestra su extrema fragilidad ante la devastación sanitaria. Es necesario señalar que no tenemos una sola ciencia, tenemos una multiplicidad de ciencias y saberes. Asistimos a la eclosión de saberes marginales ancestrales. El siglo XXI es la emergencia de saberes marginados e invisibilizados. El conocimiento se transforma por completo, no así nuestras actitudes de temor y esperanza. Nuestra irracionalidad es la marca de fábrica de un ser nuestro que persigue la idea de inmortalidad, de bienestar y felicidad. Hoy la sombra de la religión no es tan poderosa en nuestros países de América Latina, al menos no tanto como para admitir la presencia de esa ciencia que nos proporciona medicamentos y vacunas, reglas de asepsia y comportamientos saludables. Mucho menos en los países del primer mundo, donde la retirada cada vez mayor de la presencia religiosa da entrada a los criterios científicos, acompañados, claro está, del poder económico del capitalismo, que opera desde la axiomatización de toda la actividad humana. Maurizio Lazzarato ha descrito este creciente poder de la ciencia como un poder ligado al biopoder, donde el sujeto es controlado por medio de la memoria y el intelecto, enganchado a la memoria del capital para producir subjetividades factibles de ser encausadas al mercado global. El biopoder hace pinza con el biocapitalismo, un capitalismo cognitivo de radicalización de la explotación sin reservas de la existencia humana. Estamos, dice el mismo Lazzarato, en una época donde no somos ya un apéndice de la máquina, como habían planteado los marxistas, sino somos ya parte integral de la máquina misma. Esto plantea, según nos dice, una distinción entre máquinas semióticas que son asignificantes
que son, significantes, y asemióticas o bien asignificantes. Una integración orgánica donde no existe ya distinción entre hombre, artefacto o máquina. Volviendo a la pandemia, es para nosotros posible ver que la ciencia, en este caso ciencia médica, ha llegado a ser como esta máquina asignificante en buena medida, un complejo aparato que se ha construido sobre las bases del conocimiento del cuerpo y el cerebro para llegar a ser un conjunto de instituciones que funcionan maquinalmente sobre los cuerpos de los individuos, que conforman una forma de ver el mundo muy particular. Nos referimos entonces a la mirada médica, el aparato médico. Michel Foucault revela en sus investigaciones la institución de la locura, el manicomio, el hospital, formas de control sobre el cuerpo y la mente que se apoyan en el conocimiento científico o incluso, dice, una mezcla entre superstición y conocimiento metódico, que se entrelazan para ofrecer una salida a los individuos perdidos en el delirio o la alucinación. La mirada médica establece de esta manera un filtro de la vida subjetiva, del cuerpo mismo, una mirilla por la cual observar a sujetos y colectivos. Luego viene la axiomatización completa, el advenimiento del refinamiento médico que con la Primera Guerra Mundial desarrolla más perfectamente esta mirada. Medicinas, vacunas son fabricadas industrialmente a la par que el nacimiento de las corporaciones farmacéuticas. El cuadro está completo en el siglo XXI, donde vivimos un capitalismo que se esfuerza en renovarse y un aparato médico con una mirada aguda y penetrante que ha desplazado casi por completo a la religión o la magia. Decimos casi porque, sin embargo, hay líneas de fuga, desplazamientos que desbordan la disciplina médica y operan, por así decirlo, resistencias a ese control. Aun cuando hoy en día resulta temerario enfrentar una calamidad sin la ayuda científica, resulta interesante ver cómo los seres humanos tratamos siempre de escapar a los moldes del Estado, a la máquina estatal o médica. Sin querer decir con esto que la medicina deba ser rechazada o atacada, esto significa más bien que la inconformidad humana con su destino es algo que hoy se plantea en una nueva perspectiva, en la perspectiva de quienes por alguna u otra razón creen que la decisión y la libertad son riesgos que vale la pena tomar. Nos habla de la decisión de cómo morir y su relevancia para ser dignos frente a los que nos rodean. La sala de pacientes graves en nuestros días de pandemia es un signo de la lucha entre la cultura y la naturaleza, una lucha entre la libertad de morir dignamente o bajo la mirada del sistema médico. En las sociedades de control, el dominio médico se entrelaza con la producción de subjetivaciones alienadas y domesticadas al servicio del capital. Medicina, control sanitario y subjetivaciones alienadas tejen una densa e intensa urdidumbre de control, no sin la resistencia siempre activa de formas emergentes de subjetivaciones anómalas nomádicas. Entre el biopoder de control sanitario global y la resistencia creativa de insurrecciones, se abre un amplio espectro de posibilidades de incidencia intelectual y sociopolítica. Y justo en los márgenes, de manera casi imperceptible, emerge por doquier una multiplicidad de potencias micro e infrapolíticas de subversión del orden imperante. Mil mesetas y rostricidad médica. Tal vez la expresión caja multiplicada o múltiple de herramientas sea lo más apropiado para describir un texto revolucionario como Mil mesetas. Precisamente el tema que tratamos aquí es uno que se ocupa de una herramienta de pensamiento capaz de ofrecer un corte a profundidad sobre la materia de la pandemia. ¿Por qué nos ocupa este evento y por qué recurrir a la filosofía en todo caso? Nos parece que la mirada médica hoy nos envuelve y nos reitera su compromiso con la salvación de vidas y el bienestar en general de los seres humanos. Sin embargo, sabemos que la investigación, producción y distribución de medicamentos, en el caso de la pandemia actual, se opera desde los países industrializados y serán los países pobres, muy probablemente particularmente en África y una parte de América Latina, quienes serán los últimos en recibir sus beneficios. Incluso llega a contemplarse que dentro de algunos países que ya la poseen y la aplican, como el caso de México y Argentina, la distribución obedece más bien a criterios políticos y económicos. Todo esto, sin duda, especulación a este momento, pero es igualmente dado el pensar que la desigualdad de nuestro mundo se vea reflejada en los beneficios médicos.
La mirada médica, sin embargo, es un asunto que aparece al lado o inserta en los eventos de la vida concreta y los afecta sin duda. La meseta que Deleuze y Guattari han titulado Año Cero Rostricidad nos lleva a pensar en eso que han llamado la pared blanca con agujeros negros. Un fondo asignificante como una extensión de luz, tal vez de nada, de oscuridad, sobre la cual son dibujados orificios, líneas, formas de diversos ángulos. Se presenta de esta manera el rostro, la rostricidad, orificios donde la mirada se filtra, hoyo negro en la pared blanca. Deleuze y Guattari nos previenen sobre confundir rostricidad con un rostro o cara, pues no se trata de los ojos, boca, nariz, se trata de orificios en cualquier orden o disposición. Se trata de la operación de rostrificar, donde vemos un cuerpo sin cabeza, donde se ha destruido el cuerpo, se ha machacado o descompuesto el orden corporal y se construye una rostricidad, no un rostro. La cuestión principal aquí es lo que Deleuze y Guattari plantean afirmativamente. La rostricidad es producida por una máquina abstracta. Es necesariamente una eficiencia hecha institución y aparato disciplinar conforme a una axiomatización que ha devenido control del deseo y manipulación de los cuerpos. La máquina abstracta será sin duda la conjunción de las técnicas de salud, administración de recursos económicos, planificación de tiempo laboral, pero sobre todo de cálculo político y competencia política. El médico deviene la cabeza visible del aparato médico, a la vez que se une a la figura del político e incluso puede convertirse en una máquina de guerra exterior al Estado. El médico puede emprender una cruzada por la salud de la población, ser guerrero y víctima en una lucha contra la biología amenazante del virus. Entonces, bueno, máquina abstracta y máquina de guerra nos cubren con su rejilla, crean ojos y boca, una rostricidad de la que es difícil escapar. Dicen Deleuze y Guattari, más que poseer un rostro, nos introducimos en él. La máquina abstracta es eficaz y produce complejas valoraciones, establece parámetros que inducen al temor y la deshumanización. El contagiado que teme no volver a casa y tener una muerte anónima en el hospital, temor de convertirse en cifra, en número en la gráfica. La pandemia ha devenido a ser una emergencia que exige una axiomatización de otro tipo. Se trata de una matematización en el sentido que Husserl denuncia la decadencia del conocimiento en Europa, de un positivismo que se ha volcado sobre el placer dudoso de la numeración sin sentido, productiva industrialmente, fácilmente asimilable por los regímenes autoritarios y sus fines de control. Así como Cristo produce una rostricidad, dicen Deleuze y Guattari, sobre la cual existen variaciones. Cristo negro, Cristo manierista, Cristo homosexual, Cristo barroco. Así la mirada médica produce un marco de signos capaces de moldear al sujeto, su cuerpo y su mente en un cuadro bien definido y sistematizado. Un cuarto de hospital, la cama, el respirador, monitor de signos vitales, respirador artificial, máquina de anestesia y otros más, igualmente el urinal, el biombo, todo se conjunta en una rostricidad aséptica de control y contención. La máquina abstracta que ha producido esta pared blanca rostro revela su poder. La emergencia llamada COVID-19 llega para impulsar con combustible de alto octanaje esta pared blanca que aplasta a los sujetos, o bien los hace sujetos pero de determinada especie, acordes a un rostro médico. Dice Deleuze y Guattari, os clavarán en la pared blanca, os hundirán en el agujero negro. Esa máquina se denomina máquina de rostricidad, puesto que es producción social de rostro, puesto que efectúa rostrificación de todo el cuerpo, de sus entornos y de sus objetos. Una paisajización de todos los mundos y medios. Fin de la cita. Dicho esto, nuestro entorno se revela como paisaje donde somos incluidos como parte de ese marco de signos médicos, como parte de un rostro de control médico. Tenemos que ser claros en cuanto no rechazamos la medicina y sus beneficios. Se salvan muchas más vidas hoy que hace siglos. Igualmente se tiene que reconocer la dedicación de los médicos y enfermeras en cualquier parte del mundo que realizan su labor con entero profesionalismo.
Mil Mesetas no es un texto que produzca una guía crítica social y política, es más que nada una herramienta conceptual para hacer cortocircuito las formas de dominación. Lo que queremos señalar aquí enfáticamente, acompañados de Deleuze y Guattari, es la urgencia de mirar conscientemente la máquina abstracta y la rostricidad producida como cadenas de opresión de las cuales es preciso liberarse para entrar en una existencia más genuina y libre. Debemos rechazar la axiomatización de la vida en manos de los sistemas de salud del Estado, oponer una máquina de guerra y líneas de fuga a la rostricidad médica. Mil Mesetas activa una máquina de escritura a 4 manos para cartografiar la experiencia humana desde sus umbrales y líneas de fuga. Si hemos de seguir esta inspiración, es menester continuar por los medios a nuestro alcance de la fuga de la rostricidad, deshacer el paisaje dado por la máquina abstracta. Seguramente es así en quienes denuncian la frialdad del cuarto de hospital, la muerte anónima en la fría cama con el respirador, la denuncia del enfermero o enfermera sobre la escasez de medicamentos. El escape del paisaje es sin duda múltiple y de 1000 cabezas. Incluso los escapes que deshacen la rostricidad con paranoia conspiratoria como los enemigos de las vacunas. Para Deleuze y Guattari siempre hay una parte de strengths y otra constraints, destrucción y construcción. Así también no basta con desrostrificar, con romper el paisaje, hace falta también una reterritorialización, hacer algo con los flujos liberados, crear organismo, unir distintas partes. Se trata de romper lo familiar, machacar el marco de signos que conforman un rostro, romper la habitación médica para encontrarse en un territorio desconocido. La fuerza de la escritura de Deleuze y Guattari es aquí para nosotros de suma importancia. Nos sentimos fascinados por este lenguaje y su increíble actualidad para observar y pensar lo que sucede en nuestro entorno. La pandemia nos da la oportunidad de pensar y actuar en favor de nuevas conexiones, o bien como Deleuze y Guattari lo llaman, de nuevos rizomas, rutas imprevistas no lineares, que toman direcciones caprichosas e inesperadas. Llama la atención en este sentido la recuperación de sentidos olvidados, como el cuidado afectuoso del médico hacia el paciente, actitud que se aleja de una distancia aséptica y sistemática del control médico. Efectuar rizomas significa no dejar la lógica y la razón de lado, sino emplearla de otra manera, de una forma heurística. Así romper la rostricidad en la pandemia no es apelar a la anarquía total, la cual es una anarquía, sino más bien una anarquía pensada como instrumento de resistencia hacia aquello que nos aleja de nuestros amigos y familiares, del otro que es posibilidad. Es efectuar un pensar rizomático orientado al crecimiento de las conexiones, a la ampliación de las simpatías. Y para ir finalizando, quiero reflexionar sobre Martin Buber, que complementa claramente la perspectiva deleuziana. Pues al afirmar que el ser humano es diálogo y comunidad, aceptamos que la humanidad sobrepasa con toda la objetivación o bien la cosificación. Ser humano nos exige, dice Buber, entrar en una relación yo-tú, una creación de un momento de entendimiento y comprensión entre humanos que establece una existencia auténtica y trascendente. No en un sentido teológico, sino en un sentido plenamente humano. Repensando las palabras de Buber, a través de Mil Mesetas, se trataría de abrir un diálogo de alteridades y subjetivaciones menores como líneas de fuga y de ruptura del orden hegemónico, o bien un agenciamiento. La medicina tiene que encaminarse hoy a completar su eficacia y sacrificio con la exigencia de humanidad y diálogo en sus procedimientos. El cuestionamiento de la salud y del orden sanitario conlleva un cuestionamiento radical de las políticas de salud y en general de las políticas públicas al servicio de un capital transnacional. Cuestionar los regímenes sanitarios y de salud hegemónicos implica cuestionar el orden social impuesto en su conjunto. Por fortuna, detrás de las formaciones de subjetivaciones heteronormativas hegemónicas y sus regímenes semiocapitalistas fascistas, hay una serie de rostricidades sin rostro, reconocible ni codificable, que ponen en jaque el orden, literalmente hackean los códigos de reconocimiento facial normativo y hacen temblar al sistema de control entero. La buena nueva, hay otros virus de otros estratos, muy otros, que inundan y desbordan con sus potencias expresivas, anómalas y nómadas. Pequeña conclusión, la crisis sanitaria global ocasionada por el COVID-19 conlleva una crisis del sistema del mundo capitalista en conjunto
y con ello exige un replanteamiento de la teoría y las prácticas sociales. Asimismo, conlleva la exigencia de una nueva mirada ético-política capaz de resignificar a contracorriente las formas y estrategias de subjetivación. El biocapitalismo, en tanto radicalización de un biopoder descomunal, amenaza con la degradación humana y del entorno de manera nunca antes vista, pero también asistimos a la emergencia planetaria de nuevas voces y subjetivaciones inéditas, por ende repensar otras formas de creación de sentido singular plural se impone como tarea urgente. Anunciamos que la guerra de guerrillas contra el orden ya no podrá ser detenida, ni censurada, ni secuestrada. Las microrevoluciones e insurrecciones llegaron para quedarse. Dicho planteamiento preliminar incide en la posibilidad de generar nuevas lecturas del pensamiento y de la acción humana en conjunto. Aquí apenas hemos trazado algunas líneas provisionales. Muchas gracias. Me siento allá. Sí. Okay, muchas gracias, Jorge, por tu presentación y además por cumplir milimétricamente el tiempo, 20 minutos exactos. Bueno, voy a invitar a Valentina Hincapié. Valentina, si me dan un segundo, Jorge. Valentina es estudiante de maestría de la UNAM, es integrante del grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio del Instituto Regionales de la Universidad de Antioquia. De Estudios Regionales. Gracias. Te paso el... Gracias. Yo tengo una para mí. Bueno, buenos días a todas, todes y todos. La intención, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ahí? Va. La intención de esta presentación es pensar en el marco del oficio o hacer artesanal, que los entiendo como dos categorías similares, que se refieren a la producción manual, en principio, de procesos creativos insertas principalmente como dentro de un horizonte de cuidado. Entonces la idea de oficio o hacer artesanal la quiero pensar como un escenario posible en donde la técnica aparece como una emergencia de técnica menor. Bien sabemos que en el Tratado de Nomadología se habla de ciencia menor, de ciencia mayor y no de técnica, pero ante la pregunta de, bueno, ¿cómo pensar una ciencia menor? Es necesario pensar los modos en que esta ciencia menor pueda desplegarse y en ese sentido interpelo o digamos utilizo esa caja de herramientas de lo menor para pensar la técnica de cara al horizonte del hacer artesanal. El contexto donde se inscribe esta pregunta o esta intención de análisis tiene que ver con la necesidad de hacernos responsables ante la crisis ambiental, que pensándola desde Guattari es también subjetiva y político-cultural, y en este hacernos responsables, la intención entonces es pensar cómo la técnica, cómo ciertos usos de la técnica nos pueden permitir generar espacios o generar formas de producción que sean ecológicas en este sentido de los tres registros. También un poco como con la intención de hacer caso a las interpelaciones de Hacking Bay, ¿no? Cómo pensar una técnica que nos permita la emergencia de zonas temporalmente autónomas que se instalen dentro de otro tiempo, otro movimiento y otra justicia, y por qué no una justicia ambiental. En este sentido, la propuesta
en principio es pensar el oficio en general, ya voy a matizar porque a mí me interesa pensar es la agroecología en específico y la técnica de la cromatografía, que ya les voy a contar qué es, como una cosa más específica al nivel de la agroecología como ciencia menor y de la cromatografía como técnica minoritaria, pero en principio la idea del oficio o del hacer artesanal como práctica menor, como decía, puede estar referida a una producción manual, pero no necesariamente. Artesanos en lo minoritario también pueden ser los creadores de software libres, los médicos incluso, porque lo que está en juego es la idea de un despliegue del cuidado que destituya o que esté en los márgenes, en la periferia de las formas en que se produce biopolíticamente la vida y todo lo que está en membrana en ese sentido. Hay otro asunto que me interesa pensar y es la idea de cómo dentro de un registro materialista histórico, pero también de la cultura material, cómo el hacer artesanal o el oficio está de cara a la producción o a la reivindicación de los valores de uso más que de los valores de cambio y cuál es la impronta política que eso puede tener, pensándola dentro de todo el sistema de producción como alternativa o como práctica otra que resulta como posible ante esta intención de destituir las formas en que se ha producido en masa, pues. También pienso específicamente la idea del oficio pensada en, por ejemplo, en las artesanas atrateñas en Colombia, que a través de los cantos, el bordado y el cultivo le apuestan por la dignificación de los modos de vida y del cuidado de la tierra. Y artesanos también son las colectivas de campesinos que se organizan para defender y cuidar la tierra a través de distintas prácticas. Bueno, entonces, retomando la idea de cómo leer el oficio desde como una apuesta o una lectura distinta o otra, desde un horizonte del materialismo histórico, pero también como un horizonte de despliegue de una técnica menor y al mismo tiempo como una injerencia o como una sugestión dentro de los tres registros de la ecosofía o de la ecología guattariana, propongo pensar primero el oficio como algo que lo que crea es producto de un proceso creativo. El artesano es un poeta del hacer y esto significa que interpela otros espacios de la experiencia y por ende de la subjetividad. El artesano experimenta todo un proceso creativo al realizar su objeto que va desde el descubrimiento del material y el tratamiento que este material exige, pasando por la creación de un objeto a partir de las disposiciones que encuentran la propia materia. Y acá a lo que voy es cómo dentro de esta iniciativa de crear ciertos objetos también se está considerando desde la lógica o desde las intenciones de la cultura material la materialidad propia con la que se está jugando, pues. Ya no se trata solo de un proceso en donde el hombre moldea la materia a su gusto, sino también una consideración de las interpelaciones de la materia. Y por materia podemos pensar, no sé, la arcilla, la tierra misma y bueno, distintas materialidades en las que se pueda desplegar el hacer artesanal. Un segundo momento sería como el propio proceso productivo, que yo lo nombro como un proceso de cuidado, toda vez que es pensado como acción simbiótica con el mundo en donde éste acontece. Esto significa que en lugar de cortar los flujos de la vida, los posibilita y contribuye en ellos a través de ciertas prácticas libres que exigen toda actividad, que exhiben toda actividad humana como una forma de habitar un mundo compartido con otros. El artesano tiene la habilidad de desplegar su acción en un horizonte de cuidado y en este sentido su acción es ética. Asimismo tiene la habilidad de crear un objeto que en cuanto útil al uso y no destructivo de la vida en cualquiera de sus formas es bello. Y finalmente la idea del objeto final de este proceso productivo
como un objeto que se produce o que se destituye del mundo de lo privativo para ser comunalizado, y por común entiendo aquello que es popular, que es hecho para un uso múltiple, comunitario, en sentido material y simbólico. En este sentido se trata de un objeto que, pese a que puede ser mercantilizado, no estoy obviando las posibilidades de mercantilización de la artesanía o del hacer artesanal, se rehúsa a ser una mera mercancía. Esto podríamos interpretarlo como una producción de pueblo en un sentido simbólico y material de nuevo, puesto que todo legado de una producción artesanal, en cuanto lleva los registros de todo un aprendizaje que puede ser comunitario, pero que digamos que puede incluso pensarse en términos de un legado familiar o no, y pensando lo familiar no desde el vínculo identitario, sino más bien desde el parentesco, es una forma en que se despliegan pues estos registros. Insistir un poco en la idea de que el objeto que nace de la producción artesanal tiene un rasgo impersonal. Cualquier persona del pueblo pudo haberlo construido y sin embargo su nombre propio se difumina, y en lugar del nombre propio aparece el nombre de lo común, ¿no? La referencia a que se hizo en un lugar específico, en una comunidad, bueno. Entonces, retomando la idea del hacer artesanal en un sentido muy amplio, me interesa rescatar el asunto de las referencias o cómo se mueve o es posible instanciarlo dentro de una relación de valores de uso, valores de cambio, reivindicando el valor de uso, y por otro lado pensar no solo desde el registro del materialismo histórico, sino también desde la cultura material para empezar a considerar otras formas en que nos relacionamos con el mundo. Al parecer toda práctica artesanal tiene de suyo la construcción de objetos que en alguno o muchos sentidos exteriorizan un régimen simbólico de quien los produce, su legado y sus formas afectivas. De este mismo modo, en el objeto quedan plasmados los registros propios de una materia prima que se usa y que, proveniente de cada lugar, habla de la microbiota, ¿no? De los signos de exposición al agua, a la luz, las trazas de las materias circundantes, y en última instancia cada objeto que es producido de manera artesanal tiene consigo un sinnúmero de huellas materiales y simbólicas que hablan de una generación singular y de un compromiso específico con la vida. Ahora, pasando de este escenario más general del oficio, me interesa pensarlo de cara a la agroecología como ciencia menor y de la cromatografía como técnica menor. Yo traje unos cromas, por si gustan verlos, puede ser hasta el final. Solo que les pido que los tomen con cuidado de las esquinas mientras yo continúo. Entonces, cromatografía, una práctica artesanal menor. Una técnica que se desprende de lo que les decía de la agroecología leída como ciencia menor, acontece esta bajo un uso técnico que no pretende instituirse como un dispositivo biopolítico, no pretende ordenar las plantas ni los animales, no pretende disciplinar los ecosistemas. Lo que pretende y logra realizar la agroecología es observar e imitar los movimientos propios de la fisis para tratar de recuperar los espacios vacíos que ha dejado a su paso el neoextractivismo. Este deviene gestualidad política porque no sabe de acumulación por desposesión, sino de redistribución, autonomía y participación. Deviene en gestualidad estética porque no sabe propiciar pérdidas de la experiencia, mas sí sabe de simpoiesis, porque su impulso es la cocreación, la gestión alegre del habitar. La agroecología deviene en gesto ético porque sabe respetar y propiciar espacios para que el ser persevere en la existencia bajo múltiples y singulares coordenadas de nutrición. Esto lo estoy pensando de la mano de un pensador que se llama Omar Felipe Giraldo, que se dedica a pensar la agroecología desde un horizonte más filosófico, en principio.
Ahora, ¿cómo entrarle a la caja de herramientas del Leso-Guattariana de lo menor? Y entonces me permito hacer como una suerte de paráfrasis del Tratado de Nomadología, que su modelo sería sobre todo hidráulico en lugar de ser sólido. Inmediatamente pienso en las camas de cultivo que se construyen imitando en los flujos del agua. Las camas se construyen de modo que el agua que baja de la montaña llegue a ellas sin que esto signifique truncar el paso de la misma. Más bien, las camas se construyen de modo que puedan ser regadas naturalmente y que se conserve la humedad necesaria para las épocas de sequía. Este modelo es excéntrico, el flujo es su propia consistencia y es así porque tiene como punto de partida la observación e imitación de los surcos y de las pendientes propias de la tierra. También podríamos decir que su excentricidad aparece en cuanto tiene de suyo la exposición constante de la plétora que es la vida. Esto significa que en lugar de acumular, de hacer concéntricos los flujos, los expulsa. Los arroja siempre al afuera y este afuera es siempre un afuera con otros. Por su parte, específicamente la cromatografía, como técnica específica, también tiene un modelo hidráulico, puesto que en cada muestra que se revela quedan expuestos los signos del flujo que atravesaron la tierra, químicos, pesticidas, mierda de vaca, todo queda referido bajo algún signo, un breve surco o una coloración. No es una técnica hidráulica solo porque muestra los flujos que han pasado por la tierra, sino además porque se usa con el fin de fortalecer ciertos flujos, por ejemplo, a través de la proliferación de microorganismos de montaña, de rocas y de todo lo que se necesita para hacer de un suelo estéril un huerto libre, que es un modelo en devenir y heterogéneo. Su movimiento es un movimiento desviado. El cultivo diversificado es la imagen del devenir heterogéneo, que es siempre un devenir con otros. También la interpelación que ahora veíamos sobre la ciencia, la técnica, el objeto menor, puede ser pensada como una forma en que se diversifican los signos del cultivo, asimismo los del croma. Esto quiere decir que una ciencia cuyo modelo es el devenir y la heterogeneidad puede ser dispuesta en cualquier dirección. En este caso, de cara al carácter político del oficio en cuanto a sus modos de producción y de economización, desde una justicia ambiental, asimismo como una disposición pública y popular de su uso y de su aprendizaje, y en cuanto a su impronta en la estética ambiental, aparece como un registro que expone a través de la imagen otras formas posibles de construir regímenes simbólicos más allá de lo logocéntrico. Que es un modelo problemático y no teoremático, sus figuras son consideradas en función de los afectos. ¿Cómo nos afecta el croma? ¿Qué nos dice a través de cada surco, de cada pigmento? ¿En qué sentido podríamos decir que un croma crea acontecimiento? Porque la lectura del croma implica una creación de espacios abiertos. A todas estas preguntas, una respuesta tentativa es que el uso para el que se dispone la tierra, que es interpelado por los cromas, es una forma de habitación sin medición. Y es así porque no busca emplazar la tierra ni acumularla, sino ayudarla a su recuperación, particularmente si ha estado sometida a pesticidas y químicos. En breve, el croma es un análisis del suelo que busca establecer la salud del mismo para poder tomar decisiones y disponer un huerto para ser cultivado dentro de los registros de la agroecología, y entonces cada surco, cada coloración nos va arrojando sentidos de lo que se puede hacer. Nos dicen Deleuze y Guattari que lo propio del espacio cerrado es un espacio determinado por unas intenciones en función del lugar. Por ejemplo, un monocultivo es un espacio cerrado en tanto que hay una distribución del espacio determinada para un fin único, la producción rápida y en masa. La característica del monocultivo es la distribución homogénea del espacio y del producto que se cultiva. Con el monocultivo se le declara la guerra al insecto, a la larva, a los pájaros, a las zarigüeyas o tlacuaches. Se limita el paso de estos animales a través del pesticida, del riego, del veneno. Tampoco hay lugar para las plantas periféricas o malezas, malas hierbas. Por su parte, el cultivo agroecológico pareciera gestarse en y para un espacio abierto.
Tanto la distribución como la ocupación del espacio dependen más de las condiciones materiales de la tierra que de las condiciones mercantiles. Los lugares que se ocupan pueden ser modificados constantemente. Esta modificación depende de la diversidad de los productos cultivados. La milpa, el pan coger son sinónimos de heterogeneidad. Se diversifica el cultivo para que las zarigüeyas coman guayabas antes que maíz, para que los pájaros coman agraz antes que frijol. Se siembran plantas hospederas como el tabaco para que los insectos tengan un lugar y se alimenten, sin probar bocado del alimento que está destinado al consumo humano. Dice Deleuze y Guattari que con la creación de lo abierto acontece de nuevo otra justicia, otro movimiento, otro espacio-tiempo. ¿Me quedan cuántos minutos? ¿Ya? Listo, un minuto. Entonces, para cerrar, la idea de la técnica menor agenciada desde la agroecología también es pensada a su vez como una técnica de nutrición. O sea, en cuanto se emplea, está dispuesta no solo para la nutrición de nosotras, sino justamente para que en su agenciamiento, para eso que se dispone al buen uso, sea a la vez bello en cuanto no mutila o en cuanto no se está agenciando desde un poder soberano, aniquilador y tanático, sino más bien lo que busca es generar como un movimiento simbiótico. Entonces no se trata de un hacer artesanal de cualquier modo, sino de un hacer artesanal que, cualquiera que sea, esté ligado al mundo ontológicamente por el deseo. Esto significa que no está en contravía del flujo de la vida ni de sus procesos volitivos de nutrición, sino que está siempre aportando en códigos de beneficio de esta. Y esto, bueno, me quedan varias cosas de lado, pero finalmente otra cosa interesante que encuentro aquí es que volvemos, al parecer con estos usos, volvemos a instalarnos dentro de un horizonte, bueno, sí, micropolítico, pero sobre todo de una técnica que se desarrolla en otros movimientos, y ahí estoy pensando también en Isabel Stengers, ¿no? Con la idea de la necesidad de volver a eso, de revivir esas prácticas que la modernidad condenó y volver a habitar incluso la técnica desde lo slow, ¿no? Como desde la apacibilidad en que puede hacerse en contra de todo el proceso de industrialización. Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Valentina, muchísimas gracias. Sí, interesante ver cómo lo agroecológico puede devenir en un trabajo de mayor escala y no necesariamente que sea como algo suntuoso o solo reservado para un tipo de consumidor, sino que puede ser una respuesta a los desafíos y a las necesidades contemporáneas. Creo que súper. Bueno, llamamos ahora a José Escurdia. Bueno, José Escurdia es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM, y profesor de la UNAM, y además es el anfitrión de estas jornadas que se han desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México. José además es miembro de la Red de Estudios Latinoamericanos de Deleuze y Guattari desde sus comienzos, y bueno, es un anfitrión cada año en los coloquios de vitalismo filosófico. José, por favor. Hola. Oigan, pues, ustedes saben, bueno, todos sabemos que gracias, que Deleuze hace de Spinoza, Bergson y Nietzsche ascendentes fundamentales en la vertebración de su reflexión filosófica.
Entonces, en ese sentido, pues, me di a la tarea de recuperar algunos de los planteamientos de estos autores que creo que desembocan pues en la propia filosofía de Deleuze, pues justamente como marco para nutrir la crítica que Deleuze realiza sobre la axiomática capitalista, y crítica pues que encuentra en una de sus salidas pues la concepción de lo menor y lo minoritario, ¿no? Lo menor y lo minoritario pues es justamente la articulación de un frente de batalla, una barricada de resistencia, pues para plantar cara a los diversos dispositivos y aparatos de captura de la propia, en los que se despliega la propia axiomática capitalista. Y dentro de esas formas menores y minoritarias, pues Deleuze hace una inflexión que a mí me parece interesante, que nosotros encontramos en qué es la filosofía, a propósito del devenir indio, ¿no? Deleuze dice que el pensamiento bien puede reterritorializarse en un devenir indio que se constituye como satisfacción de pues una filosofía que lleva a cabo una toma de contacto o realiza un vínculo inmediato con la vida como plano de inmanencia, ¿no? Entonces, bueno, es en este marco general que yo estoy arriesgando una reflexión que gira en torno del concepto que pretendo sostener, que es un Deleuze indio, ¿no? Yo quiero llegar a un Deleuze indio que nos permita pensar la filosofía de Deleuze justamente en el marco de este devenir indio del cual el propio Deleuze habla, que nos permite justamente poner a Deleuze en juego, pues en el horizonte de lo que entraña, como veremos, espero en mi propia exposición, a propósito de la figura de qué es lo que Deleuze entiende por indio, ¿no? Ya aquí Patricio me está diciendo ánimo, lo que pasa es que este micrófono como que me baja, entonces como que yo me tendría que poner un poquito más así, entonces ya como que la postura ya en sí misma genera sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros revisamos a Spinoza, nosotros podemos ver que, bueno, Bergson nos dice a propósito de Spinoza que es en el conocimiento intuitivo, en el tercer género de conocimiento, en la ciencia intuitiva, donde nosotros podemos encontrar quizá la significación o la clave interpretativa del conjunto de su filosofía, justamente como pues Bergson, a propósito de Spinoza, nos dice que la intuición se constituye como una identificación de los motivos de la procesión y la conversión, ¿no? Es decir, el vínculo de la singularidad modal con la sustancia se resuelve como la afirmación de la sustancia en una singularidad modal que lleva a cabo la satisfacción de la propia vida o la sustancia como causa inmanente, ¿no? El conocimiento del tercer género es el vínculo del hombre a Dios, nos dice Spinoza, como afirmación de Dios en el hombre y afirmación de Dios por el hombre, ¿no? El conocimiento del tercer género, el amor intelectual a Dios, es pues la idea por la cual, dice Spinoza, la sustancia se conoce como causa de sí, y al conocerse como causa de sí, se ama a sí misma, ¿no? Spinoza nos dice, esto parecen haberlo visto como a través de una niebla algunos hebreos, que son los que señalan que Dios, el entendimiento de Dios y lo entendido por Dios, son una y la misma cosa.
Entonces, Bergson nos dice que es justamente la figura del conocimiento del tercer género, el amor intelectual a Dios, el principio de la inteligibilidad del conjunto de la filosofía espinociana, ¿no? Y aquí, bueno, la cosa se empieza a poner un poquito más interesante porque, bueno, Spinoza es excomulgado, es expulsado de la sinagoga, es perseguido por cristianos, por protestantes, por la propia comunidad judía. Pero Spinoza lleva a cabo una operación intelectual arriesgadísima porque nos dice que el entendimiento infinito de Dios se identifica con Cristo. En su correspondencia, Spinoza nos dice, bueno, es que Cristo es el entendimiento infinito de Dios. Entonces aquí, pues Spinoza es acusado de ateísmo porque Spinoza se roba a Cristo de las iglesias y lo identifica justamente como el entendimiento infinito de Dios en el marco justamente de este proceso de sustancialización de la naturaleza que implica la noción de causa inmanente. Entonces, bueno, nosotros podemos reflexionar por qué Spinoza identifica a Cristo con el entendimiento infinito de Dios. Es una operación política, está llevando a cabo una especie de provocación al propio discurso político teológico, o de algún modo pues está tratando de justamente restituirle al propio cristianismo pues los rendimientos éticos y políticos que supone la noción de encarnación, que se le había visto escamoteados pues por todo el dispositivo eclesiástico que está atravesado pues por una profunda perspectiva platónica de trascendencia. Entonces, bueno, hasta aquí un primer corte. Si nosotros nos vamos a Nietzsche, pues como ustedes saben, escribe ni más ni menos que el anticristo, justamente denunciando todas las imposturas del discurso sacerdotal y justamente de la identificación de Cristo pues con un Dios trascendente, ¿no? Entonces Nietzsche señala que el Cristo pues es, vamos a decirlo así, la piedra de toque o donde se condensa el nihilismo de Occidente, justamente en tanto negación de la vida que impide, obstruye el ascenso del superhombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, Nietzsche, pues, toda vez que hace una crítica al cristianismo, como principio de la moral del esclavo, como moral de los débiles, pues se entroniza la figura de Dionisos, ¿no? Dionisos como fundamento de una filosofía arcaica griega en la que la afirmación de la vida pues no se ve lastrada por una serie de valores de carácter trascendente que existiesen en un supuesto topos uranos, ¿no? Entonces nosotros encontramos que como Spinoza, también Nietzsche le dedica tiempo a una reflexión sobre pues la figura de Cristo. Nosotros, segundo corte, bueno, nosotros pasamos ahora a Bergson, ¿no? Bergson, que es lector de Spinoza, que nos dice que la intuición de Spinoza se constituye como una identificación de los motivos de la procesión y la conversión, es decir, como el vínculo de la conciencia con la vida en tanto afirmación de la vida en la conciencia y afirmación de la vida por la conciencia. Esta intuición que hace inteligible el conjunto de la filosofía de Spinoza en el conocimiento del tercer género, pues no es ni más ni menos que la intuición que aparece como fundamento de su propio método que da cuenta del despliegue de la conciencia, que en el propio conocimiento intuitivo valga este bucle que
que realiza el propio Deleuze y que no es otra cosa que la propia intuición como justamente horizonte de experiencia en el que la vida, en el que la conciencia pues encuentra su satisfacción como fuerza creativa, ¿no? Como es en la intuición donde la vida encuentra su planificación como conciencia, como paso de la materia como conciencia virtual a conciencia actual. Y es ahí donde Bergson nos dice que Cristo, de nuevo, aparece como, vamos a decirlo así, como un hito que pues nos permite pensar el paso de la sociedad cerrada a la sociedad abierta, de la sociedad estática a la sociedad dinámica, y que es desde ahí donde es posible realizar un diagnóstico sobre la condición moderna, ¿no? Estos son planteamientos que bueno, nosotros podemos rastrear en las dos fuentes de la moral y la religión. Entonces, bueno, nosotros vamos tirando el hilo y encontramos que estos tres autores, Spinoza, Bergson y Nietzsche, encuentran en la figura de Cristo pues una arena para plantear justamente una consideración sobre sobre la cultura de su tiempo, ¿no? A propósito de la figura de Cristo, donde se está jugando precisamente la posibilidad de pensar la afirmación de la vida en el horizonte de la intuición. Entonces, bueno, nosotros llegamos a Deleuze y encontramos que en el texto de Spinoza y el problema de la expresión, en el capítulo de los elementos históricos de la expresión, Deleuze hace una genealogía de la noción de inmanencia como una radicalización, por un lado, de la neoplatónica noción de emanación y por otro lado también como un desenvolvimiento de la cristiana noción de encarnación. Deleuze nos dice, fíjense que la noción de inmanencia, pues por un lado es la noción platónica de emanación, en la que la causa que se expresa en el efecto, la propia emanación platónica, pues no se ve ya sujeta a una serie de degradaciones, como los platos de una fuente, como en la propia como en Plotino, sino que en la inmanencia spinociana ya el efecto retiene para sí toda densidad ontológica sin verse sujeta a un proceso de degradación, ¿no? En Spinoza ya la singularidad modal retiene para sí una cabal suficiencia ontológica. Eso por el lado de la emanación neoplatónica, pero por el lado de la encarnación cristiana, Spinoza nos dice, bueno, es que ese es el cristianismo, digámoslo así, la teológica noción de encarnación es como la tía abuela de la moderna noción de inmanencia, ¿no? Deleuze desarrolla en el plano filosófico el planteamiento teológico de encarnación. Sí, los padres de la Iglesia quienes le inyectaron neoplatonismo a la encarnación cristiana para escamotearle sus rendimientos ontológicos y sus rendimientos éticos y políticos, pero es la propia escuela franciscana de la Baja Edad Media, Duns Scoto, Ockham, quienes vuelven a aquilatar pues los rendimientos ontológicos, éticos y políticos de la noción de encarnación. Dice el Quiltro que ya me quedan 5 minutos, yo apenas voy empezando. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Deleuze al mismo tiempo nos dice que la rostridad cristiana pues es el principio de significación y subjetivación para instaurar un régimen de trascendencia y llevar a cabo la articulación de el otro, el extranjero, como una forma degradada del rostro de Cristo, ¿no? Entonces Deleuze nos dice las dos cosas, nos dice la emanación cristiana, la noción de inmanencia encuentra una de sus raíces en la encarnación cristiana, pero por otro lado el cristianismo es un dispositivo de dominación. Esto está en los planteamientos de año cero, rostridad, ¿no? Entonces también Deleuze está tirando del hilo del cristianismo. Pero entonces después Deleuze, ¿en qué es la filosofía? Echándole flores a Spinoza como el príncipe de los filósofos, porque acabó con la noción de Spinoza, de trascendencia, nos suelta una pieza que nosotros nos quedamos con los ojos cuadrados, porque nos dice que Spinoza es el Cristo de los filósofos.
¡Tan, tan! Entonces ahora resulta que Spinoza es el Cristo de los filósofos. Deleuze, que ya hizo la genealogía de la noción de inmanencia a partir de la encarnación cristiana, y que por otro lado está criticando el cristianismo como proceso de significación y subjetivación, nos dice que ni más ni menos Spinoza, quien identifica el entendimiento infinito de Dios con el rostro de Cristo y quien es expulsado de todos los ámbitos intelectuales y teológicos, académicos, etcétera, de su tiempo, nos dice que Spinoza es el Cristo de los filósofos. Entonces, si ya Spinoza se había robado a Cristo de los altares para movilizar justamente su eficacia ético y política en la construcción del individuo superior, porque el resto del Cristo implica no solo en términos teológicos el vínculo del hombre de Dios como realización de Dios en el hombre, sino el amor al otro, la caridad cristiana como justicia y caridad como vía para construcción del individuo superior. Pues Spinoza, Deleuze nos está diciendo que Spinoza es el Cristo de los filósofos porque no pactó con la trascendencia. Entonces ahí se plantea un problema tremendo, ¿no? Porque Spinoza es el Cristo de los filósofos. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a forzar un poco los conceptos, ¿no? Porque Deleuze dice que la filosofía tiene como objeto llamar al pueblo que falta, ¿no? Y este pueblo que falta, pues es el propio individuo superior. Y este individuo superior, pues se vertebra nos dice Spinoza, sí, en las nociones comunes, en el conocimiento del segundo género, pero sobre todo en el conocimiento del tercer género, ¿no? Es decir, en la satisfacción de la dimensión política del amor. Y esta dimensión política del amor, pues es precisamente la caridad, ¿no? El amor como caridad, como plano fundamental de la construcción de lo común. Nosotros podemos agregar a Negri a estos planteamientos, ¿no? Porque Negri también nos dice que Spinoza es como Jesús en el tabernáculo que está empujando la emergencia de la multitud. Pero Deleuze nos dice que esta emergencia de la multitud es precisamente el devenir indio, porque el devenir indio es la construcción de una tribu que no se ve sujeta a los procesos de significación y subjetivación. Es decir, es una multitud que no se ve capturada por los dispositivos en los que se efectúa una sobrecodificación de los flujos libres o no codificados para verse sujetos a la propia axiomática capitalista, ¿no? Entonces, si Deleuze dice que Spinoza es el Cristo de los filósofos, y nosotros tenemos que en Deleuze su filosofía se constituye como una caja de herramientas para ser usada, entonces nosotros no solo podemos pensar en un Cristo Quetzalcóatl, en un Cristo indio. Si Deleuze dice que Spinoza es un Spinoza Cristo, pues nosotros decimos que Cristo es un Spinoza Cristo Quetzalcóatl, y ¿por qué no podemos decir que Deleuze es un Deleuze indio? Entonces, hasta aquí dejo mi exposición y creo que ese Deleuze indio pues es una tarea por ser realizada, es una vía por la cual nosotros podemos llevar a Deleuze a ayudarnos a reflexionar sobre justamente pues qué es ser indio en el sentido de que es posible una construcción de lo común, es posible la emergencia de una multitud que satisfaga la forma del conocimiento del tercer género como circularidad entre la vida y la natura, entre el consciente y el inconsciente, entre la singularidad modal y la propia forma de la sustancia como vida. Muchas gracias. Gracias, José, por tu presentación. Esa tarea por realizar de hacer de un Deleuze indio y un Cristo Quetzalcóatl está buena. Creo que algo así te había escuchado un poco antes.
pero está buena, me gusta. Bueno, voy a invitar a las y los expositores para que compartamos acá una sesión de intercambio de comentarios. Tenemos tiempo, así que les invito. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Ve? Hola, gracias por sus ponencias. Yo tengo preguntas para las 3 personas que hablaron ahorita. Entonces, para el primer ponente, que no conozco su nombre, perdón, me lo perdí. Jorge, escuchándote pensaba mucho en las condiciones del Seguro Social y el ISSSTE en México y no me checaba el comentario con el hospital, ¿no? Sabiendo, por ejemplo, que los respiradores lo que produjeron en muchos casos fue reventar los pulmones justo por desconocimiento de las tecnologías, ¿no? Entonces creo que la idea de sujeción no es fácilmente aplicable en un sistema de salud como el nuestro, ¿no? Creo que está pensando mucho en un sistema de salud, digamos, impecable, que no es el nuestro. No sé si has intentado pensar desde un trabajo más etnográfico. Para Valentina, son varias cuestiones, ¿no? Me llama la atención y me interesa que lo popular has evitado pensarlo como lo folclórico. Creo que es interesante porque evita que te concentres solamente en tecnologías tradicionales y puedes pensar cómo intervienen, en este caso, los cromas, ¿no? Me gustaría que abundaras un poco en esta distinción, que creo que es interesante que la tengas presente, para luego llegar a otro punto que yo sé que tenías planeado platicar, que no te dio tiempo porque era ya extenso la discusión, sobre el tema de la estética cotidiana, ¿no? Cómo esto normalmente se piensa desde lo tradicional y tú estás insertando una tecnología que no es tradicional para pensar lo popular y lo cotidiano, ¿no? Un poco cómo poder rastrearlo por ahí. Y para Pepe. Sobre lo de Cristo indio, me pregunto si has discutido desde la teología de la liberación y cómo se ha pensado la aparición de lo divino y de Cristo, no solamente en el inmanente, sino en el pobre. Yo creo que hay una diferencia interesante con eso que ponías de Cristo Quetzalcóatl, que es de nuevo llevarlo hacia lo divino como hegemónico, y no hacia la discusión del pobre o el menesteroso, y ahí de nuevo aparece Cristo indígena. Entonces no sé si has pensado por allá esta discusión, que sería una crítica más bien a Levinas, y no solamente como a la trascendencia en general, ¿no? Sino sería directamente con qué tan trascendente resulta de repente Levinas. Y ya, pues. Una más mientras tanto. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que las 3 ponencias me gustaron muchísimo. Más que preguntas, son comentarios que me surgen después de escucharlos. Primero con Jorge, me pareció muy interesante, muy sugerente también, sobre todo porque pues es un problema que sí se puede analizar muy bien desde la axiomática, ¿no? O sea, pensar la salud desde la axiomática del capital me parece algo bien interesante porque pues hay una relación de dominio muy fuerte, ¿no? Entre el dominio médico y el dominio del capital, pensado este dominio del capital como desde las farmacéuticas, ¿no? Por ejemplo. O sea, por ejemplo, con esto del COVID, ¿qué se está vendiendo o qué se está dando por parte de los estados-nación a cambio de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo que, por ejemplo, en África prácticamente había estados que estaban regalando tierras a cambio de vacunas, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay una relación bien interesante ahí entre salud, entre capital y entre la tierra, ¿no? Cómo afectan directamente pues una enfermedad como esta, ¿no? También me deja pensando mucho entre la relación entre subjetivación, medicina y espectáculo, sobre todo aquí en México, ¿no? Con este show de las mañaneras, con todo esto de Gatell, diciendo cifras supuestas, ¿no? Cómo hay una formación del concepto de salud a partir del Estado, ¿no?
y cómo esto se hace a partir pues del espectáculo, ¿no? Pensándolo desde Debord, por ejemplo, ¿no? El espectáculo que reafirma una idea de salud que es muy, pues muy conveniente para el propio Estado, ¿no? Entonces hay una relación bien interesante allí. Y también me interesó mucho la idea de la medicina como la matematización, y eso se vio mucho también en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban sacando cifras Gatell, esas cifras eran cifras a partir de una estadística. Ellos nunca preguntaron directamente a la inmanencia, digamos, a las personas, a los cuerpos, nunca preguntaban directamente, oye, pues cuántos contagiados, cuántos fallecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre fue a partir de una matematización como se hicieron esas supuestas cifras, ¿no? Que se está diciendo que tenían un margen de error de más o menos 50%, entonces es algo muy interesante, ¿no? Como ante este suceso que fue el COVID, el capitalismo mismo impone una axiomática, ¿no? O sea, están todos enfermos, ¿qué hacemos con el trabajo, por ejemplo, ¿no? El trabajo, pues ya no pueden ir a trabajar las personas, ¿qué hacemos? Imponemos un axioma. ¿Cuál es el axioma? Trabajo en casa, por ejemplo. Hay una enfermedad, ¿qué axioma imponemos? Vacunas pagadas a partir de la gente, de los impuestos, de las tierras. Entonces hay una relación que me pareció muy interesante y muy sugerente, ¿no? Entre axiomática, salud y capital. Para Valentina me gustó muchísimo también, sobre todo porque me pareció muy sugerente la idea de relacionar la técnica con la belleza, y la técnica con, bueno, esta relación técnica-belleza, pero también relacionarlo con la política, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar la técnica como esta cosa mayor que está siempre alejada de la belleza, ¿no? Siempre es esta cosa gris, esta cosa fría, esta cosa de los vidrios de material de laboratorio, ¿no? Y cómo se pueden desterritorializar estas técnicas para reterritorializarlas justamente hacia la justicia social, que eso se me hace súper importante, ¿no? Cómo agarrar estas técnicas que fueron creadas por el capitalismo mismo, por la industria farmacéutica, por ejemplo, como la cromatografía, que eso es meramente industrial, y cómo eso se debe de desterritorializar para darlo a los que no pueden darse esos lujos, ¿no? Y dar por allí una idea nueva de justicia social y de nutrición me pareció muy interesante y muy sugerente. Y eso me deja pensando mucho esta relación entre técnica, belleza y política. Hay cosas allí muy interesantes. Y pues para el doctor Escurdia, pues es bien sugerente pensar en un Deleuze indio, ¿no? A mí me causa mucha emoción pensar un agenciamiento de Deleuze encima de un caballo con un arco, ¿no? No sé, tiene algo de ciencia ficción, pero siempre creo que pues, la filosofía debe pensarse a partir de eso, ¿no? A partir de posibles raros, me parece. Y me deja pensando mucho en que pues, cada que se piensa en el indio hay que referirnos también a lo menor, ¿no? Porque siempre en estas pequeñas tribus nómadas pues todo es político también, ¿no? Entonces, pues justamente pensar un Deleuze indio es pensar en un Deleuze político, pero desde lo menor, desde una multitud muy fragmentada, ¿no? Y pues esos son mis comentarios. La verdad, muchas gracias a los tres. Vamos a esta primera ronda y después vamos con Julián y con acá. Vamos por orden. Permiso. Gracias. Bien. Sí, pues bueno, a la cuestión del sistema médico mexicano, sí, efectivamente, pues es un sistema deficiente, sobre todo si tomamos el IMSS, ¿verdad? Yo no entiendo mucho de esta cuestión de las máquinas, o sea, he leído así algo, ¿verdad? Comprendo poco, no profundamente, pero sí habría, yo creo que también que referirse al sistema médico privado, al ISSSTE, a todo el conjunto, ¿verdad?, de la salud en México. Pero lo que apuntamos aquí, Sigifredo y yo, es más bien a las cuestiones de la rostricidad médica, cómo se impone una visión al paciente, a sus parientes, sea en un sistema deficiente o un sistema más acabado. Por ejemplo, en Estados Unidos y Francia, pues también, o sea, obviamente estamos hablando de un sistema médico más eficiente, más completo, ¿verdad? Tecnológicamente más avanzado que aquí en México. Igualmente, ¿verdad? Se quejan de la deshumanización, se quejan de trato, ¿verdad?, que se les da en las clínicas, ¿no?
Y bueno, sí convendría hacer trabajo etnográfico. Hemos leído ahí a Laura Ferro, una antropóloga argentina, que habla de esta cuestión de las salas de espera, ¿verdad? Como en las salas de espera, bueno, pues la gente hace fila, ¿verdad? Tiene que esperar un turno, tiene que acomodarse a ciertas reglas, ¿verdad? Hay una normatividad así muy estricta, la gente la sigue, ¿verdad? Entonces el trabajo es muy interesante que hace esa antropóloga, Laura Ferro. Porque pues sí, ahí es donde se observa precisamente esta rostricidad, ¿verdad? Cómo estamos internalizando, ¿verdad?, estas normas, cómo las estamos siguiendo, ¿verdad? Entonces eso me parece bastante interesante. Y bueno, respecto a los comentarios del compañero, bueno, sí hemos tratado de meternos, ¿verdad?, un poco a la aplicación de la filosofía de Deleuze y Guattari a esta cuestión de la pandemia, de lo sanitario, ¿verdad?, haciendo énfasis en ese punto, ¿no?, la deshumanización sobre todo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias primero por los comentarios y las preguntas, y la escucha sobre todo. El asunto de la técnica como algo, digamos, articulado desde la idea de lo popular o de lo común o citando a Agamben desde el pueblo en minúscula, justamente me permite como pensar en muchos agenciamientos que se marcan dentro de actividades desde el cuidado, y que permite ampliarlo, ¿no? Desde, como decía, ¿no?, a muchas esferas de la vida, desde las personas que están haciendo software libres, a las mamacunas en el mundo andino, haciendo activismo político desde su cocina, y bueno, y también me permite tomar cierta distancia con la idea de lo folclórico, porque la intención justamente no es como folclorizar la artesanía o folclorizar el hacer artesanal, como un poco rehusando esa posible actitud extractivista de la artesanía desde la academia, pues. Entonces, bueno, eso desde un lugar. Lo otro bueno, y también esa idea de lo popular como algo que se articula desde el contrapensamiento, por eso decía un poco eso de cualquiera que sea el hacer artesanal, que en todo caso se despliegue en un horizonte donde considere la vida como aquello que está vinculado ontológicamente por el deseo y que pueda ser extensible a muchas formas de vida, pues. Por eso también los cromas, ¿no? Esa idea de las posibilidades del pensamiento sísmico geológico también, como pensar desde lo más minúsculo, como dentro de estos registros simbólicos que también están ahí. Y bueno, el asunto de la estética ambiental, si no lo alcancé a desarrollar, se puede pensar desde varios lugares. El que más me interesa es pensar la estética ya no ligada al ámbito de la representatividad, como se la ha pensado, por ejemplo, desde algunos lugares que se piensan desde el arte, sino más bien pensarla como un agenciamiento, como una aparición, como una modulación de la vida, en un sentido muy cotidiano y muy, otra vez, periférico, popular. Por eso hablaba, por ejemplo, refería el trabajo de las mujeres atrateñas en el Chocó colombiano, como a través del canto, del bordado, pero también del cultivo de su huerto, están siendo artesanas. Y cómo en ese despliegue de su hacer hay ya una estética y que se gesta en la vida cotidiana, ya no está como enmarcada dentro de lo que canónicamente, yo sé que ya hay muchas críticas y también sé que el arte está pues como en otra dimensión, no solo en lo que se ha considerado canónicamente dentro de la representatividad, pero a mí me interesa esto, por eso también un poco la insistencia de pensar el oficio o el hacer artesanal para marcar ciertas distancias con lo que podría ser pensado desde el arte, por ejemplo. Bueno, sí. Y con respecto a al comentario de Giovanni,
Sí, justo, o sea, como que también la intención es, bueno, continuar con la reflexión en torno a la técnica y destituirla de ese lugar privativo que es además como muy gris, ¿no? Esa técnica dada al uso determinado de la industria, en este caso como crítica de lo agroindustrial y cómo disponerla otra vez en este horizonte de contrapensamiento que el mundo andino nos ha enseñado desde aquí hasta abajo, como es político el habitar de una manera alegre y como la alegría también es política y cómo eso se hace como un gesto afectivo que es ético, estético y político, pues entonces pues desde ahí también, desde ese horizonte también marco como esa distancia o ese interés de pensar la técnica desde este otro lugar, pues. Ya, muchas gracias. A propósito de lo que decía Sebastián, sí, bueno, desde luego Levinas ya plantea la cuestión del encuentro con el otro, con el excluido, ¿no? Como espacio del acontecer, del infinito, ¿no? Pero bueno, creo que aquí en Deleuze introduce de manera introduce el gesto, ¿no? del devenir indio, ¿no? Y yo creo que es interesante porque pues está planteando la cuestión justamente del norte y el sur, ¿no? Está planteando una cuestión que nos toca muy de cerca, ¿no? Como América Latina, que sí, evidentemente la teología de la liberación pues se ha ocupado de estos planteamientos y pues sí, tenemos a Samuel Ruiz que se convirtió a la espiritualidad indígena y la espiritualidad indígena vino a nutrir la teología cristiana y sucedió algo tan maravilloso como el zapatismo, ¿no? Aquí Deleuze, yo creo que cuando él habla del devenir indio está planteando una cuestión en relación a una política del inconsciente, ¿no? Como fundamento de la cultura, ¿no? La cultura como cultivo, como culto, el cultivo de estas imágenes preindividuales, impersonales, asubjetivas que hacen precisamente posible el paso o hacen posible la circularidad entre la natura y la cultura, entre la physis y el nous, entre la propia singularidad modal y la sustancia y lo que en Spinoza es el entendimiento infinito de Dios, ¿no? O sea, en Spinoza el person es el paso de lo indeterminado a lo determinado, ¿no? Como fuente del sentido. Entonces yo creo que eso en términos políticos, además sí del encuentro con el excluido, es importante plantearlo en términos de la instauración de un proyecto cultural, aun cuando sea capturado por el Estado y por la clase dominante y por lo que sea. Yo creo que es una operación política. La exigencia deleuziana de dotar al pensamiento de una carga intensiva de estos contenidos preindividuales a subjetivos que llama inconsciente, ¿no? Este inconsciente de la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que pues es lo que yo creo que podemos, bueno, me interesa a mí rescatar en Deleuze. Y bueno, no es que sea nuevo lo que él está diciendo, ¿no? Yo creo que esta universidad se funda, ¿no? Su arquitectura, su iconografía, la historia de México en muchos sentidos. Entonces, bueno, yo en realidad lo que quiero es pues, poner un granito de arena en esa dirección, ¿no? La posibilidad de rascar en las piedras que están en el subsuelo, hacer una arqueología de la memoria cósmica, de una arqueología del territorio. Y entonces, pues a mí me parece maravilloso que venga un autor europeo, francés, a decirnos, pues,
yo me convierto en indio. Y no indio porque nos pongamos plumas y vayamos a caballo, ¿no? Como decía Giovanni, ¿no? Sino por indio porque tenemos un inconsciente desedipizado, vamos a decirlo en la propia jerga deleuziana, ¿no? Tenemos un inconsciente liberado, o como dice Cristina, desracializado, ¿no? Que posibilite pensar pues una América Latina que está una y otra vez, eso es su historia, ¿no? Es conocerse a sí misma para poderse recrear a sí misma, y las piedras ahí están, ¿no? Y si nosotros vamos al Partenón, si nosotros vamos al Vaticano y vamos a la Plaza de la Concordia en Francia y vamos a Londres y vamos a Washington, pues vemos que hay un obelisco egipcio, ¿no? Hay una memoria, aun cuando esté velada, ¿no? Entonces yo creo que nosotros en América Latina tenemos las piedras que nos pueden brindar el suelo para pensar una producción de subjetividades que no estén lastradas por las mil y un maneras de captura de la axiomática capitalista, ¿no? Entonces eso pues, lo hicieron la generación anterior, seguro lo hizo Siqueiros, seguro lo hizo Rivera, y si nos vamos más atrás, y esa es nuestra historia, ¿no? Entonces yo creo que Deleuze pues, nos permite dar otra vuelta en esa espiral, ¿no? Entonces, a propósito de lo que sea Giovanni, no es que sea regresar, Deleuze mismo lo dice, no se trata de regresar a la cueva de los Tarahumara, ¿no? Ya, Tarahumaras no fuimos, no somos Tarahumaras, no somos huicholes. Pero tampoco, entonces en este mestizaje cultural que nos atraviesa, pues creo que mi propuesta es contribuir al esquizoanálisis deleuziano y pues hacer de Deleuze un Deleuze indio como un pensamiento que se relanza a sí mismo, ¿no? Muchas gracias por esta primera ronda. Vamos con otras dos preguntas. Tengo a Julián y a Itala. No es la obra de teatro. Yo me tropecé varias veces con eso y pienso en la obra de teatro, que se caía. Voy a terminar ahí como momificado. Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Bueno, primero, para Jorge, sí, perdón, empiezo por una aclaración que tengo que hacer como argentino. Vos mencionaste que un uso político de las vacunas en Argentina, y quiero desmentir totalmente esa idea. Esa idea se formó a partir de una campaña de fake news de los medios hegemónicos capitalistas en Argentina. Fue una distribución totalmente homogénea, federal, en un país muy centralizado, llegó a las provincias al mismo tiempo que a la capital. Se respetaron las pautas de edades, no hubo ninguna distinción ni uso político, salvo que se considera un uso político vacunar a la gente, en ese caso sí, pero no pasó por ahí. Hemos llegado a un 90% de vacunación a nivel nacional, con lo cual no hubo uso político, hubo un uso político de mentir diciendo un uso político que no hubo. Aclarado esto, me pareció muy interesante, pero sentí una gran tensión. Muy curiosa, porque por un lado me convenció bastante la parte en la que no estaría de acuerdo, o sea, todos tus argumentos que ponen en duda el sentido de todo lo que se puso en juego para cuidar la vida, ¿no? Como decir, bueno, en todo ese cuidado, una opresión, toda esta cuestión de la rostrificación vinculada a estas formas de morir hospitalarias. Pareció muy convincente todo ese argumento, pese a que no acuerdo con él. Pero vi una tensión en tus intentos de rescatar, ¿no? Bueno, pero el trabajo de los médicos, bueno, pero gracias a la medicina en definitiva, la expectativa de vida, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Como bueno, y esta cuestión de, bueno, le faltaron algunos enfermeros, se quedaron sin materiales, sin respiradores, y bueno, y es donde uno se pregunta, ¿de dónde va a venir el respirador? No va a llegar al hospital caminando, va a tener que traerlo el elefante reumático del Estado. No viene de otro lugar el respirador. Entonces, bueno, de una o dos, o lo aceptamos y valoramos el esfuerzo por sostener la vida,
o consideremos que ese esfuerzo por sostener la vida tiene todas esas cuestiones de subjetivación y abrazamos la muerte digna, ¿no? A lo Dupret, ¿no? Que los muertos caminen entre nosotros y nos abran caminos. Algo así. Me da la sensación que no se concilian las dos cuestiones, pero bueno, vos explicarás. Y después, respecto a tu ponencia, me hizo acordar un poco a lo que decía ayer uno de los gringos, esta cuestión de cómo en realidad los modos de producción coexisten, ¿no? Y cómo en tu ponencia aparecía esta cuestión de en el capitalismo pensar un postcapitalismo que consiste en parte en rescatar ciertos arcaísmos de modos de producción antiguos. Y incluso me quedé pensando si esta reivindicación del valor de uso que usaste en un momento, no podríamos ir más allá y pensar también en contra del valor de uso, que no deja de ser un aspecto de la mercancía, que es el aspecto de lo útil, ¿no? Y cuál es el lugar que también aparece en realidad en tu posición de lo no útil, lo estético como lo que no sirve para nada, no satisface ninguna necesidad, empezando por la filosofía, que es lo que estamos haciendo. Así que, ¿por qué tenemos que satisfacer? Esa cuestión que la filosofía la sufre mucho, ¿no? ¿Y qué necesidad satisfacen ustedes? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿No? Y yo siempre cuando mi hijo me pregunta esas cosas le cito un verso de María Elena Walsh, que dice, que es una cantante muy famosa argentina, que hizo la canción de Manuelita, por ejemplo, que dice: tonto y retonto, solo los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor, ¿no? Esta idea, ¿no? Creo que hay que reivindicar, y me parece que está muy presente, y me gusta pensado con esta idea de la coexistencia de los modos de producción como una posibilidad de liberación, ¿no? Y bueno, José, Devenir indio, esa frase, esa misteriosa, ¿no? Porque uno lo lee, uno está tan atravesado por la cultura occidental que cuando uno lee por primera vez Spinoza es el Cristo de los filósofos, lo único que uno lee es un elogio, ¿no? Por lo más, ¿no? Pero rápidamente dice, claro, el Cristo, miren lo bien que habla de Spinoza. De hecho, uno lo encuentra en literatura así. Deleuze ama mucho a Spinoza, como lo prueba la frase: Spinoza es el Cristo de los filósofos. Es un elogio, ¿quién lo duda? Pero si uno se detiene un segundo y dice, ¿pero qué tipo de elogio es para Deleuze decirle sos Cristo? Pero no puede no ser un elogio porque se lo dice. A ver, vamos para otro lado. ¿Cómo no va a ser un elogio si se lo está diciendo a Spinoza? Entonces uno queda así. Y yo en su momento lo había pensado, no me acuerdo bien. Recuerdo que una vez lo había pensado y no me acuerdo qué, pero me parece que iba por el lado de pensar cómo hacen los filósofos políticos clásicos, esta idea de la encarnación como la soberanía, ¿no? La cruz donde Cristo representa la presencia de la trascendencia divina como ley en la tierra aplicada a los hombres, ¿no? Esta idea de la cruz. Y cómo esto podría aparecer en Spinoza como la coexistencia del plano de inmanencia y el tercer género, el que vos hiciste énfasis, con el segundo género, y la ciencia de las relaciones, y cómo pensamos la articulación de la vida humana a través de, bueno, el segundo género, ¿no? Las relaciones, las que traen alegría, tristeza, toda esta cuestión. Pero vos pasaste para la inmanencia, y ahí necesito porque viste que Deleuze dice que cuando Spinoza llega al tercer género va rapidísimo. Y a mí me pasó lo mismo cuando vos hablabas, fuiste tan rápido y me quedé perdido. ¿Cómo llegamos? ¿Me podés reponer cómo llegamos de Cristo al indio en ese pasaje final de tu ponencia? Porque me gustaría saber cómo llegamos al indio, de Cristo al indio, no, ya te vuelvo, no te vayas. Pero, y si podés, me encanta la parte de pensar, obviamente reivindico tu esfuerzo por pensar situado Latinoamérica, ¿no? Del esianismo latinoamericano, y vos, me parece que hay un supuesto tuyo ahí que podrías desplegar respecto a por qué el devenir indio es nuestra América, ¿no? Porque no es solo inmanencia, no es solo tercer género donde todo compone, tiene algo específico de nuestra América, ¿o no? ¿Qué? Gracias, Julián. Bueno, yo estaba muy, muy alegre escuchando cómo Valentina nos ibas armando como esta especie de utopía que me iba, como que me iba cuadrando muy bien, ¿no? Este nuevo habitar la tierra desde ese lugar como amoroso y de depredación y de saber saber por la naturaleza, ¿no? O sea, a partir de ese habitarla,
¿no? Y después viene esta parte en donde, o sea, siento como que toda esta construcción que haces, que es como, la veo como ese halo de esperanza, de visiones de futuro, esperanza, de cambios de relación con la tierra, todo eso como que me iba súper encantando y me lo iba como construyendo, iba pensando que es algo como muy, tu planteamiento no es comunista, pero sí es como muy pragmático, ¿no? Pero a veces, pero también está en pero me quedó, y creo que lo completa de alguna forma lo que después fue la conferencia de Pepe, pero mi pregunta era si no faltaba en toda esta visión de vínculo con la tierra y de habitar la tierra, la reflexión sobre lo sacro, sobre lo ritual, sobre la fiesta, ¿no? Porque justamente pues la milpa no solamente es heterogénea respecto a la naturaleza, sino también con los humanos y sus ciclos, su sentido de la existencia. Bueno, no quiero pensar justamente irme hacia la trascendencia, como decir, ¿dónde está la iglesia de tu tribu, no? Pero sí un poco desde esta cosa que nos está planteando Pepe de la forma de habitar el mundo, de lo indio, ¿no? Cuando van por el peyote, esa tierra es sagrada, ¿no? No solamente es ecológica y de respeto en términos pragmáticos y de convivencia. Entonces, ¿dónde quedaría en esa utopía que me encantó? ¿Cómo reinstauraríamos un sentido, pues sí, de la relación? Porque la relación con la tierra, bueno, un poco con Heidegger, es la relación con lo divino, ¿no? Entonces creo que, ¿cómo podríamos meter eso? Gracias. Me sumo a las preguntas. Tengo una pregunta un poco insidiosa para Valentina. Me gustó mucho. Parto diciendo que me gustó mucho. Pero creo que si bien mostraste y destacaste la, diríamos, potencia micropolítica que podría tener y que tiene para nuestros días este pensamiento agroecológico, y no solamente lo agroecológico, sino lo artesano, lo que significa trabajar en un modelo que, no sé, me hacía pensar este bello libro de Richard Sennett, El artesano, que uno puede no estar de acuerdo con Sennett, pero escribe tan bonito que vale la pena. Pero claro, para Sennett el artesano ya es algo como pasado, así como... Pero tú dices, claro, aquí, y a propósito, también me recordaba de la exposición de los colegas de ayer, que coexisten ciertos modos de producción. Bueno, voy al grano. Creo que al reservar solamente la esfera micropolítica para estas prácticas, de todas maneras puede ser, comillas, cómplice de su folclorización. ¿En qué sentido? Porque creo que este, diríamos, modelo podría eventualmente pasar a una escala macropolítica y todos podríamos eventualmente demandar el derecho a que lo agroecológico tenga realidad nivel país. Porque se cree que no hay otra respuesta, se cree que solamente la forma tecno-farmacéutica es la medida de la modernidad, o de la posmodernidad, o como queramos llamarle al momento actual. Entonces pareciera que no existe un modelo alternativo. ¿Por qué? Porque el otro está aprobado, las industrias son, no sé, certificadas, etc. Pero ciertamente que puede haber otro modelo de gestión que sea al mismo tiempo no solo pragmáticamente eficiente, sino además religue, voy a usar esa palabra, religue a las personas con los territorios, con las tierras, y proponga a su vez por decirlo así, una buena unidad entre los registros micro y macropolíticos. ¿Dónde parto? Sí, bueno, brevemente, creo que ahí se menciona que México y Argentina sí estaban vacunando, pero el resto de países de Latinoamérica, no el resto, algunos países de Latinoamérica no. Por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, Colombia, bueno, no sé, pero de eso de El Salvador, Honduras, es de donde tengo más datos sobre este uso, como mencionó ahorita el compañero, como clientelismo, ¿verdad? No sé, político, ¿verdad? Pero bueno, entonces a lo mejor sí. Sí, y bueno, la otra cuestión de salvamos o no este trabajo médico o qué se hace con la medicina, pues lo que quisimos reflexionar Sigifredo y yo fue precisamente
¿por qué? ¿Hasta dónde llega el límite de la medicina hoy en día? Por ejemplo, Iván Illich ya en los 70s había reflexionado mucho sobre eso, ¿verdad? Con la némesis médica. El sistema médico nos da las medicinas, pero nos enferma también con los medicamentos. O sea, hay un efecto de rebote o un efecto indeseado, ¿verdad? Cuando se nos administran medicinas, se nos proponen el uso de medicamentos, esos mismos medicamentos nos enferman después, ¿sí? Entonces este es un efecto que ya lo estudiaba Illich desde los 70s. Por cierto, estuvo aquí en la Ciudad de México, en Cuernavaca, creo, estuvo aquí en un taller, una escuela, ¿verdad? Hizo todas esas reflexiones. Entonces es lo que hemos querido plantear ahí, ¿verdad? Bueno, reflexionar hasta dónde debería llegar la medicina. Por ejemplo, estaba viendo una película que se llama Nomadland, de personas que viven en los tráileres, ¿verdad? En los campers en Estados Unidos. Y una mujer ahí pues decía, ya no tengo seguro médico, ya no tengo hijos que me atiendan, solamente tengo este camper, pero ya me siento enferma, pero no quiero volver al hospital, ¿sí? O sea, no voy a volver al hospital. Entonces, estaba leyendo ahí ella, este personaje a Kerbokian, el doctor muerte, instrucciones, ¿verdad?, para morir con dignidad, ¿no? Entonces, bueno, todo este aparato médico tecnológico, ¿verdad?, que se ha desarrollado, por ejemplo, aquí en México, sí, como dijo aquí el compañero, el IMSS, por ejemplo, pues no es un ejemplo así de eficacia, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿sí? Pero otros países, ¿verdad?, que sí lo tienen, buena tecnología, eficacia, también, o sea, yo creo que están en el mismo barco, ¿no? O sea, estamos hablando de una tecnología médica que deshumaniza, que tiene efectos contraproducentes, que quiere tener un control desde el nacimiento, ¿sí? Los bebés se les pone ahí, ¿verdad? Creo una inyección, no sé qué, se hace un perfil médico desde que uno nace para saber de qué se va a enfermar en el futuro, ¿sí? Cuando va uno a checarse una enfermedad, pues te ofrecen ahí un check-up completo, ¿verdad? O sea, compra un paquete para esto, lo otro, no sé, ¿verdad? Pues de lo que estás enfermo y de lo que te vas a enfermar, ¿sí? En el futuro. Yo creo que eso es a lo que se refiere aquí el pensamiento de Deleuze y Guattari, ¿verdad? Esta rostricidad, afán, ¿verdad? De mantener bajo una significancia, ¿verdad?, la vida humana, ¿sí? Controlada de inicio a fin, ¿sí? Entonces, aquí nos preguntaríamos nosotros con Deleuze y Guattari, bueno, ¿qué sentido tendría eso, verdad? Este control. Y ahora, pues también, no sé, la cuestión también sería los médicos, que creo que es lo que preguntabas, Julián, los médicos, enfermeras, pues están haciendo algo que se les enseña a hacer. O sea, no son ellos quienes dirigen el barco, sino simplemente hacen su trabajo y lo hacen de una manera honesta, creo yo, ¿verdad? Entonces ahí también hay que considerar eso. Todos nos debemos educar en ese sentido, ¿sí? Tanto los médicos, enfermeras como pacientes. Estamos en el mismo barco y nos han rostrificado la máquina abstracta, ¿sí? Nos han puesto, ¿verdad?, bajo este paisaje médico, ¿sí?, que hay que romper precisamente con las simpatías, ¿sí? La simpatía sería, bueno, esta amabilidad, este diálogo entre médico y paciente, con las enfermeras, sería una manera tal vez de romper esa rostrificación industrial de la medicina, ¿sí? Entonces, esa es una reflexión que tenemos pendiente por hacer, ¿verdad? Gracias. Bueno, muchas gracias a las preguntas que siguieron. Varias cosas, ¿no? Voy a empezar por lo último. Sí, o sea, yo considero que de hecho uno de los grandes retos en términos de lo que construimos y pensamos como sur global es justamente poder hacer eficaces las transiciones, no solo en materia energética, sino además también del cultivo, y eso implica pensar en escenarios macros donde la agroecología pueda tener lugar y se presente incluso como un proyecto
con todas las críticas que podamos tener sobre la idea de Estado, ¿cierto? Pero siento que es uno de los grandes retos, por ejemplo, a nivel latinoamericano para agenciar ciertas transiciones. Ahora, a mí me interesa la idea de lo que se hace a pequeña escala, y es cierto lo que tú dices, no, y de hecho incluso la agroecología ya no solo se piensa a nivel del campo, porque ya no se entiende la separación como campo-ciudad, como una determinación radical, sino incluso como algo necesario instanciar en nuestras cotidianidades en las ciudades, pues porque también refiere, es un modo de vida. Entonces, desde ese punto de vista, creo que digamos que nos excluyen, pues yo sí, o sea, como que sí me interesa pensarlo a nivel más micro, pero a pesar de mí misma y de mi espíritu ácrata, también considero que es importante que se geste a nivel de proyectos políticos, estas transiciones en términos sobre todo de todo lo que engloba el neoextractivismo, y bueno, en Colombia estamos muy contentos por lo que recién pasó, pues justamente como poniendo los ojos en esas posibilidades. Bueno, lo que dice Itala, bueno, antes, para no cambiar tan abruptamente, por otro lado, la idea de los valores de uso, sí, no, o sea, es como todo un reto seguir como actualizando esta lectura del materialismo histórico, ¿cierto? Y también pensar que la relación con el capital tiene muchísimas gradaciones, ¿cierto? No está instalada dentro de un universo maniqueo. Hay una pensadora mexicana que leo mucho que se llama Raquel Gutiérrez Salazar, y ella desde observación de prácticas comunitarias logra distinguir como 3 formas en que se relaciona, en que se puede relacionar o en que se evidencia ciertas relaciones distintas con el capital, y ella las nombra algo así, si mal no recuerdo, como tangencialmente capitalistas, radicalmente anticapitalistas y parcialmente, ¿no? O sea, como que ella logra identificar dentro de estudios de casos ciertas distinciones que permiten movilizar o más bien tipificar en un sentido muy específico las formas en que se construye la idea de valor de uso e incluso las de valor de cambio, ¿cierto? Yo me afinco un poco caprichosamente tal vez en pensar la idea del valor de uso, porque siento que dentro de toda esta lógica, por ejemplo, de la agroecología, el uso ya no está pensado dentro de la utilidad mercantil, más bien es un uso, una apología a la inutilidad, y que es útil en cuanto nutre la vida, y en ese mismo ejercicio de nutrición aparece en toda su agencia política como plenamente inútil ante las lógicas tanáticas y biopolíticas de la vida a nivel del capitalismo, pues. Y bueno, con respecto al asunto que también conecta, pues, es decir, la intención de pensar la técnica en estas escalas pequeñas, también es como una suerte de salto al pasado, pero que no es un salto de añoranza de lo que pasó, sino más bien una actualización de eso que pensamos como lo multidimensional, como el mito, como la configuración cósmica del mundo, y que está relacionado con la técnica, ¿no? Es que la milpa, por ejemplo, los NASA en Colombia y también en el campo, el día que se siembra y se toma chicha, ¿no? Y se toma pulque, como el pulque acá, ¿no? La chicha allá, el pulque acá, y es una forma de ritualizar la práctica, porque no está desconectada, y que tal vez esto es también uno de mis intereses de pensar este horizonte tan técnico como la agroecología, tal vez a nivel de la filosofía. Ahora, otro paréntesis y ya termino, y es, en Claxo escuché a muchas y a muchos, entre ellos Arturo Escobar, Omar Felipe Giraldo y otras, hay un proyecto que se quiere pensar desde la agroecología política,
para justamente deshacer de este escenario tan técnico un problema que como tal vez traté de mostrar, también tiene que ver con instancias de la filosofía y de la estética y de otros lugares, y que también atraviesa, bueno, lo que decía al principio, como prácticas y proyectos muy específicos a nivel de pues del Estado también, pero también de la comunión de Estados en términos de lo que puede pensarse como el sur. Bueno, el asunto ya voy a terminar, qué pena, siento que llevo mucho tiempo con la palabra. Entonces, para terminar, el asunto de lo que podría nombrar como lo mítico, lo ritual, a mí me interesa mucho. De hecho, esto que les presenté hoy está antecedido en mi escrito de maestría por una exploración con el asunto del devenir menor y la idea del jaguar y la idea de la imagen de los justos, que es una imagen judía del hombre con cabeza de animal, ¿no? O sea, cómo es necesario volver a pensar en esta necesidad de detenernos y tal vez de hacer acontecimientos en términos de restituir estas técnicas que se creían arcaicas, pero también considerando lo que se está creando ahora en una conjunción de herramientas que nos hagan posible seguir respondiendo al problema de la crisis, pues, y en esa necesidad hay que volver a pensar la idea de los dioses, pues. Es decir, la abolición del mito unidimensional del capitalismo también implica la restitución de las formas diversas y cosmogónicas en que debemos y en que nos han enseñado tal vez y hemos obviado para considerar el mundo, pues. Ya dijo todo lo que yo quería decir. Y mejor dicho, además. Pues Deleuze es un poco como la ética de Spinoza, ¿no? Es como cuando leemos Rayuela, pues te dice, vete del capítulo 1 al 5 y del 5 al 30 y del 30 te regresas al 15. Entonces, dependiendo del recorrido que tú hagas de la ética, pues o te sale Nietzsche, o te sale Hegel, o te sale Marx, o te sale Schelling, o te sale Bergson, ¿no? Es un ars combinatoria Spinoza. Pues yo creo que pasa un poco lo mismo con Deleuze, ¿no? Deleuze es solo un entramado categorial, es una plantilla que dependiendo de las categorías que tú resaltes y las ligas que tú hagas, es que aparece un Deleuze o aparece otro Deleuze, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que yo estoy tratando de hacer es construir un Deleuze que nos permita en última instancia, pues, reformular nuestras formas de hacer experiencia para producir sentido. Creo que esa es la operación que busco a partir de la determinación del devenir indio, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí este transcurrir de las figuras de Cristo, en Spinoza, en Nietzsche, en Bergson, en Deleuze leyendo a Spinoza, Nietzsche, a Bergson, y pues siguiendo este encabalgamiento de categorías, pues Cristo indio, en Crista Spinoza indio, ¿no? En el sentido de que en las tres figuras, pues aparece la producción de lo común, aparece la producción de pueblo, una producción de pueblo que no está sellada por la significación y la subjetivación, sino que pues se encuentra, así dicho todo lo cursi que ustedes quieran, en la producción del afecto puro del amor. El amor como potencia instituyente, ¿no? Ya Negri hace explícito estos conceptos cuando habla de la dimensión política del amor, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros leemos a Spinoza, bueno, pues es el conocimiento del tercer género, ¿no? El amor intelectual a Dios. En Nietzsche también habla del amor fati, Bergson la emoción creadora, pero si nosotros leemos a Deleuze, la palabra amor aparece 5 veces en su filosofía. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Deleuze preserva el amor en la clandestinidad, ¿no? Dice, son afectos puros, impersonales, preindividuales,
pero es una forma de clandestinidad, ¿no? Yo creo que la agroecología, el cine, el teatro, la revolución, la literatura, etcétera, etcétera, satisfacen la forma del plano de inmanencia como fuerza germinativa, justamente porque la propia physis es amor, ¿no? Y yo creo que ese amor pues es el que ha permitido recuperar nuestra identidad dañada, nuestra identidad trastocada, nuestra identidad dolida latinoamericana, dentro de este laberinto del que hablábamos al inicio del coloquio, ¿no? De este laberinto de la soledad, ¿no? De Octavio Paz. La única salida para poder transmutar al minotauro o la serpiente en conciencia, pues creo que es el amor, ¿no? Y yo creo que eso está en el origen fundacional de todos nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Si nosotros vemos las monedas de peso, pues está el águila devorando la serpiente, ¿no? Entonces sí, eso lo va a usar el Estado para legitimar proyectos, sí, evidentemente, ¿no? La estratificación, no hay Dios Padre que nos la quite, vamos a estar capturados, sí, pero aquí hay cultura, ¿no? En el sentido originario del término, ¿no? Como cultivo. Entonces, bueno, esa es la operación que yo quise hacer con Deleuze, está en curso. Muchas gracias. Muchas gracias.